Les queda más pesado. Entonces, estamos en determinar el área de la región acotada por la gráfica, ¿cierto? De las curvas dadas. Y quiero, por ejemplo, esta. Entonces, aquí tengo la gráfica de x igual a menos y cuadrado menos 2y más 2 y la otra menos y cuadrado más 2y más 2. Entonces, si me preguntan el área entre esas dos curvas, piensen que ya no son funciones, no son parábolas que abren a la derecha o a la izquierda, esas ya no son funciones. Pero quiero el área entre esas dos gráficas. Entonces, el área que quiero determinar sería esta área. Para poder determinar el área entre esas dos curvas es necesario conocer los puntos de corte. Para los puntos de corte, entonces ya mencionamos que hay que igualar las ecuaciones. Menos y cuadrado menos 2y más 2. Pena, que estaba como coanfitriona, como que se le salió, y pues para que la aceptes. Listo, gracias. Voy a dejar a alguien más como anfitrión, por si acaso. ¿Quién puede colaborarme con eso? A mí, profe. ¿Juliana? No, Silvia. Silvia. Ah, Silvia Díaz, ya. Gracias. Listo. Entonces, bueno, menos y cuadrado menos 2y más 2 va a ser igual a y cuadrado más 2y más 2. Si resolvemos esa ecuación, entonces sería menos 2y cuadrado menos 4y y 2 menos 2 se va, ¿cierto? O sea que si yo saco aquí factor común menos 2y, me quedaría por y más 2. ¿Sí o no? Entonces observen de acá, para que esto de 0 es porque menos 2y es 0 o y más 2 es 0. O sea, y igual a 0 y y igual a menos 2. Entonces esos son los puntos de corte de las dos gráficas, pues la componente en y, este punto y el otro pues que ahí se visualizaba que era en 0.
O sea que esa área va a estar dada por la integral desde -2 hasta 0. Si yo observo desde acá, la gráfica que está arriba es la que abre hacia la izquierda, o sea, la roja, la de -y cuadrado menos 2y más 2. Y vamos a restarle la que está por debajo, que es la amarilla, la que abre hacia la derecha. Y cuadrado más 2y más 2. Y entonces vamos a integrar en lugar de con respecto a x, con respecto a y. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. y si digamos hubiera alterado algo, o sea, en ese caso específico, hubiera también sido lo mismo que se le restara a la una a la otra, ¿o no? Pues Eso lo, porque yo sé. o sea, lo que estamos haciendo es restar las dos gráficas. Si usted la resta en orden contrario, lo que pasa es que le va a quedar negativa la región. Entonces no le corresponde al área. Por eso siempre tiene que mirar cuál está por encima y cuál por debajo. ¿Cómo sabemos ver el punto de vista? Por eso les digo, observe la gráfica desde acá. Si yo observo desde acá, bueno, la que está más lejos menos la que está más cerca. Yo digo la de arriba menos la de abajo, observando desde acá. Ah, ok, profe. O sea, para las que quedan en términos de Y, usted observa por este lado. Y para las que quedan en términos de X, usted observa de abajo hacia arriba. Aquí empieza a mirar desde la izquierda, ¿no? Desde el lado izquierdo Ok. empieza a mirar su gráfica. La que está arriba es la roja, la que está debajo es la amarilla en ese intervalo. Cuando es una integral en X, usted mira desde acá, la que esté arriba menos la que esté abajo. Vale, profe, gracias. ¿Alguna duda con esta? No, profe. Bueno, como tal, las integrales las terminan de resolver ustedes después, que son pues de fórmulas inmediatas y es evaluarlas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, esta. Entonces, para este segundo ejercicio, me dicen que considere el área dada por x igual a menos y y x igual a 2 menos y cuadrado.
Entonces, nuevamente no tengo funciones en X, sino expresiones en Y. Entonces, esa área la debo calcular como una integral. Para eso voy a mirar la región desde acá. ¿Qué región es la que yo necesito calcular? Esta, la región entre esas dos curvas. Para eso necesito conocer este punto y este punto. Ahí aparentemente el dibujo me lo da, pero no siempre tengo para dibujar. La idea es que esos puntos los encuentre algebraicamente igualando las ecuaciones. Cuando menos y es igual a 2 menos y cuadrado. Esto es cuando y cuadrado menos y menos 2 sea igual a 0. Si resolvemos esa cuadrática, las raíces de esa cuadrática, ¿cuáles son? Dos y menos uno. Sería 2 y menos 1. ¿Qué son los valores? Pues que ahí se visualizaban un poquito en el dibujo. Entonces, si yo quiero esa integral, ¿cómo planteo esa área? ¿Cómo planteo la integral? ¿De dónde a dónde? De menos 1 De a 2. menos 1 a 2. A cero. ¿De quién va primero? Si yo observo desde acá, desde esta 2 flecha menos y recta, ¿cuál está más lejos? Si yo estoy observando desde acá, ¿cuál estaba más arriba, más lejos? ¿La La verde o la parábola. roja? La parábola. parábola, ¿cierto? Entonces va la parábola, que es 2 menos y cuadrado, menos la recta que es menos y. E integramos con respecto a y. Y entonces el valor de esa integral representa el área entre esas dos gráficas. No, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Escucho? Digamos, cuando lo hacíamos, o sea, cuando era no este tipo de que x es igual a y, sino del anterior que y es igual a x al cuadrado, por ejemplo. Y digamos, esta pasaba por el eje y. Normalmente nosotros la partíamos, porque en este caso no se hace eso. Bueno, se parte es cuando quiero el área desde, por ejemplo, que yo le hubiese dado, vamos a hacer este ejercicio con una ligera variante. Yo le voy a dar otras curvas. El área entre x igual, bueno, a menos y, x igual a 2 menos y cuadrado, y yo le voy a decir que en el intervalo desde y igual, por ejemplo, a menos 2, yo le voy a dar el intervalo desde menos 2, se lo escribo así, porque si escribo menos 2, 3, usted de pronto puede pensar en un intervalo en x, ¿sí? O sea, el intervalo de menos 2 hasta 3, pero en y, ¿sí? Profe, una cosa, yo cuando sé, o sea, ¿hay alguna manera de saber cuándo es mejor hacerlo con Y y cuándo es mejor hacerlo con X? Ya le respondo, un segundito. Mira, en este caso, plantearlo en X, por ejemplo, o sea, usted, hay ejercicios que los puede hacer por ambos métodos, en X o en Y. En ocasiones una integral va a quedar más sencilla que otra, pero por ejemplo, en este caso, usted no puede plantearla en X, porque si yo miro en esta parte de la gráfica, por arriba y por debajo está la misma función, pues la misma relación.
Me quedaría como más complicado plantearla porque toca separar la función de arriba porque la ecuación de la x de arriba es distinta a la x de abajo, ¿no? Esto, si lo voy a despejar la x acá, hay dos alternativas. Si despejo la y, perdón, me queda una x correspondiente a una raíz positiva y otra x correspondiente a la negativa. Entonces, si usted la hiciera en términos de x, tendría que partirla acá. Hasta aquí le queda la curva menos la parábola, pero aquí me queda arriba y abajo la misma parábola. Entonces me parece que es como más complicado de plantear, porque queda la misma curva y eso se presta para confundir las ecuaciones. O sea, profe, que más o menos es cuando tenemos es cuando tenemos una relación generalmente. Sí. Bueno, para lo que mencionaba el compañero. Miren que les voy a hacer esto una gráfica un poco más pequeña. Cambié el ejercicio. Más no me cabe ya. Cambié el ejercicio porque ahora ya no estoy pidiendo el área entre esas dos, sino el área entre esas dos, pero desde menos 2 hasta 3. O sea, si yo le pido a usted esta área, más esta área, el área entre las dos gráficas en el intervalo de menos 2 hasta 3. ¿Sí? ¿Ven que ahí cambia el ejercicio? Entonces, si yo lo quiero de ese intervalo, ahí sí me toca partirla en tres áreas, tres integrales. ¿Sí? El área en ese intervalo tendría que estar desde menos 2 hasta menos 1, que es el punto de corte de las dos, y ahí está por encima la recta, sería menos y, menos la parábola que era 2 menos y cuadrado, más la integral desde menos 1 hasta 2, y en ese intervalo pues es la que ya dijimos ahorita, está primero la parábola, debajo la recta, y por último, de 2 a 3, está otra vez la recta primero, menos y, menos 2, menos y cuadrado. ¿Sí me hago entender? Sí, ya. Yo solo pregunto de menos 1 a 2, o el área entre las dos, pues ahí el área entre las dos sería la que está encerradita, y en todo el intervalo está la misma gráfica por arriba y por debajo. O sea, si yo miro desde acá, en este intervalo, arriba siempre está esta y debajo siempre está esta. Mientras que si le preguntaran un intervalo más amplio, ahí ya hay cambios, porque está esta por arriba y abajo está la verde. De aquí cambia, verde arriba, roja abajo. Aquí cambia, roja arriba, verde abajo. Entonces ahí sí tendría que separarlo. ¿Listo? Señora. Bueno, ese era el segundo. Digamos que esta variante es el tercero. Entonces, vamos al cuarto. Entonces, aquí quiero el área entre, aquí quiero el área acotada por la gráfica entre x igual a y al cubo menos y x igual a 0.
X al cubo menos Y y X igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién es X igual a 0? El origen, ¿no? No, X igual a 0. El origen es el punto 0, 0. El eje X. ¿El eje qué? Ah, el eje Y, profe. El eje Y. Ah, Entonces, X igual a 0 es el eje Y. Entonces, ¿qué área me están pidiendo acá? El área entre la curva Y al cubo menos Y el eje X. El eje Y, perdón. O sea, me están pidiendo esta y esta. ¿Sí? Para los puntos, debo saber los cortes entre Y al cubo menos y 0. Igualo las dos, o sea, le igualo a 0. Esto sería Y por Y cuadrado menos 1 igual a 0. Esto es Y por Y menos 1 por Y más 1. Y entonces de ahí sabemos que esa gráfica pasa por Y igual a 0, Y igual a 1 y Y igual a menos 1. Entonces, ¿de dónde a dónde integro para tener el área? De -1 a 0 y de 0 a 1. De menos 1 a 0, ¿qué tengo en cuenta? Que la que está más lejos es la curva. O sea que de menos 1 a 0 sería Y al cubo menos Y menos 0, pues en este caso la función es 0, ¿sí o no? Y la otra sería la integral desde 0 hasta 1, y si yo me fijo ahí estaría 0 menos la roja, o sea, menos Y al cubo menos Y. ¿Sí es claro? Por eso en este caso la integral sería de menos 1 a 0 de Y al cubo menos Y por dy más la integral de 0 a 1 de menos Y al cubo más Y. Profe, ¿y eso no vendría dando 0? No. Si no tengo en cuenta lo de los signos, sí me daría 0. O sea, si yo integro de menos 1 a 1, la función me da 0, pero por eso estoy anteponiéndole el menos en la parte de 0 a 1 para que así sume 2 veces la misma cantidad. Si quieren, calcúlenla. Esta no sale tan larga, ¿no? Sería menos Y a la 4 sobre 4 menos 1/2 de Y cuadrado, ¿cierto? Entre menos 1 y 0. Y la otra me quedaría menos 1/4 de Y a la 4 más 1/2 de Y cuadrado entre 0 y 1. Entonces, en 0 me daría 0, menos de fórmula, y ahora voy a evaluar en menos 1. Cuando evalúe en menos 1 me va a quedar 1/4 menos 1/2. Miren que esta primera integral va a quedar positiva. 1/4 menos 1/2 sería menos 1/4. Y con el menos adelante, esto es 1/4. Más la otra. En 1 me quedaría menos 1/4 más 1/2. Y en 0 da 0. O sea, quedaría esto menos 0. 1/4
Menos un cuarto más un medio sería un cuarto. O sea, esa integral da un medio. ¿Sí es claro? Sí, profe. Porque ojo que lo que estoy haciendo es encontrar el área. Por eso es que hay que fijarse cuál gráfica va por encima y cuál por debajo, porque el área se define como la integral del valor absoluto de la resta de las funciones. Entonces, para aplicar ese valor absoluto, pues siempre resto la de arriba menos la de abajo. Bueno, el siguiente es O sea, ejercicio, profe, dice, que al restar siempre, ¿sí? profe, o sea que al restar siempre la de arriba menos la de abajo, nunca vamos a tener que utilizar de alguna manera el valor absoluto porque lo estamos indicando con eso, ¿verdad? Sí. O sea, ya lo está haciendo, no es que no lo vaya a utilizar, sino que ya lo tuvo en cuenta, ya lo aplicó. Ah, listo, profe. Bueno, si tienen el libro, miren el ejercicio 63 de la página 332. Dice, considere la región acotada por las gráficas de y igual a 12 a la x menos 1, y igual a e a la x, y igual a 2, dice mostradas en la figura. Exprese el área de la región como integrales definidas primero usando integración con respecto a x y luego con respecto a y. Escoja una y calcule el área. Pero piden el planteamiento de las dos. Usted va mirando la gráfica ahí. Ahí está el dibujo.
Entonces, si yo la quiero plantear como una integral con respecto a x, lo que cambia es mi punto de vista, ¿no? En un lado la voy a observar desde acá y luego la voy a observar desde acá. Entonces vamos a plantearla primero en x, o sea, me voy a parar a observar ahí. ¿Qué puntos debo conocer para plantearla en x? El corte de 2 con, de y igual a 2 con y igual a 2 Euler elevado a la x menos 1 y y igual a Euler elevado a la x. 12 a la x menos 1, el corte con 2, ¿cierto? Primero que todo. Y luego hacemos el de e a la x con 2 también. O sea, esto sería cuando 2e a la x sea igual a 3, ¿cierto? O sea, cuando e a la x sea 3 medios, es decir, cuando x sea el logaritmo de 3 medios. Ese sería el primer corte, o sea, este punto de acá, entonces es el logaritmo de 3 medios. Ahora, este punto de corte sería el corte entre 2 y e a la x. O sea, es cuando x sea logaritmo de 2. ¿Sí o no? Este corte, entonces el primero decía que era el logaritmo de 3 medios y el otro es el logaritmo de 2. O sea que la integral, el área con respecto a x, sería la integral desde 0 hasta el logaritmo de 3 medios, ¿cierto? ¿Quién va arriba en ese intervalo? ¿Cuál va por encima? 2 Euler a la x menos 1. 12 a la x menos 1 y por debajo Euler a la e x. a la x más la integral desde el logaritmo de 3 medios hasta el logaritmo de 2 y en ese intervalo, ¿quién va por arriba? Y igual a 2. O sea, 2, muy bien. Menos, ¿cuál va por debajo? Euler a la x. Euler a la x. Profe, bueno, esto lo miramos desde abajo o desde el lado. Estoy mirándolo desde acá, Desde abajo. Ok. desde abajo. Si usted observa desde abajo, tiene que partirla en dos integrales. Si se está observando desde acá, porque no siempre está la misma función arriba. Entonces observe que de 0 al logaritmo de 3 medios está por encima de esta curva y por debajo la otra curva, la de e a la x. Arriba 12 a la x menos 1, abajo e a la x. Y cuando pasa aquí del logaritmo de 3 medios al logaritmo de 2, arriba está la constante, que es 2, y abajo está e a la x. Mire que eso cambia cuando usted ya empieza a observar desde acá. Pero si observo desde acá, las expresiones hay que cambiarlas, ¿no?
si tengo y igual a 2e a la x menos 1, entonces esto es como tener y más 1 igual a 12 a la x. O sea, y más 1 sobre 2 igual a e a la x. O sea, el logaritmo de y más 1 sobre 2 igual a x. Entonces, esa primer curva, que era y igual a 12 a la x menos 1, ahora tiene otra ecuación. O sea, esta curva de acá ahora tiene la ecuación x igual al logaritmo de y más 1 sobre 2. ¿Sí es claro? Sí, señora. La otra, que era y igual a e a la x, esta es equivalente a decir que el logaritmo de y es igual a x. O sea, para esta lo que tengo es que el logaritmo de y es x. Entonces, bueno, si yo voy a observar desde acá, la integral va a ser desde 1 hasta 2, ¿cierto? Esa región en y está desde 1 hasta 2. ¿Quién está por arriba? Ojo que estoy mirando desde acá. Por arriba está esta, que era la de e a la x, que ahora es logaritmo de y. Sería logaritmo de y, menos la que está por debajo, que sería logaritmo de y más 1 sobre 2, con respecto a y. Si yo lo observo en este lado, en todo el intervalo está la misma por arriba, mientras que por debajo está la misma. O sea, no hay que partirlo. Si la observo desde acá, no hay que partirlo. Si la observo desde acá, sí había que partir. Entonces, en x me quedaría 2 integrales, mientras que en y me quedaría una sola. ¿Alguna pregunta? Profe, acá seguimos conservando entonces que el número que está a la izquierda es más pequeño que está a la derecha cuando así estemos mirando sobre el eje Y. Es que, o sea, uno tiende como a pensar que va a ir primero el 1, que va a ir primero el 2 y luego el 1. No. O sea, en el orden de integración, Sí, señora. no, es el orden de la recta. Entonces, ustedes saben que en los positivos, pues el más grande es el que esté más lejos del cero. O sea, el orden normal de la recta, el eje Y es la recta numérica, y los números ahí van ordenados de acuerdo al orden de los reales. ¿Listo?
Entonces, en este caso, aunque en X hay que hacer dos integrales, está más fácil de hacer las de X, ¿no? Porque es más fácil integrar la exponencial que el logaritmo. O sea, ahí dice escoja un camino. Yo escogería integrar con respecto a X. Pero pues cualquiera de los dos debe llevar a la misma respuesta porque es la misma área. Entonces esa parte la completan ustedes. Vamos a pasar a volumen. Entonces, la idea es que vamos a mirar cómo nos sirve la integral para calcular el volumen de ciertos sólidos. Entonces, el primer como ejemplo que les puedo traer a la mente es que piensen en el pan tajado, un paquete de pan tajado. Entonces, uno habla del método de rebanadas. Digamos, cuando estaba en el plano y quería calcular un área, lo que hacíamos era esa área llenarla con el área de rectángulos porque sabíamos el área del rectángulo. Sí, ese es como el principio. Aquí yo no les mencioné porque ya habíamos hablado de áreas antes, entonces no volví a repetir esa parte. Pero ese era el principio cuando uno iba a hacer el área, ¿no? Que si quiero un área, lo que hago es llenarla con rectángulos y ya vimos que hacer esa suma de las áreas de los rectángulos nos llevó a la definición de integral. Entonces, que es equivalente y por eso ya no hacemos esa suma de áreas, sino que hacemos la integral. Entonces, con el volumen, pues es la misma idea. Si yo quiero el volumen, por ejemplo, del pan, lo que hago es partirlo y calcular el volumen de cada porción y hacer la suma de todas esas porciones. Entonces, eso es lo que me permite pues escribir el volumen en términos de integrales. Entonces, por ejemplo, esto. Tengo cierta región desde A hasta B, perdón, cierto volumen desde A hasta B. Entonces, si yo quiero el volumen de ese sólido que tengo ahí en azul, lo que se hace es rebanarlo en secciones perpendiculares al eje X. Entonces, el volumen, bueno, digamos que está la partición, ¿no? De el intervalo AB. Entonces, A es X0 menor que X1, menor que X2, en general hasta XN menos 1 y XN que es B. Entonces, el volumen de una rebanada de esas va a estar dado por el área en cierto X sub cada asterisco, es lo que se dibuja ahí, por el espesor de la rebanada. ¿Dónde está? Sí, en general, el volumen de esta rebanada que tengo acá va a ser el área de la rebanada por el ancho de la rebanada, que es el delta de X. Entonces, si suponemos que las regiones o secciones tienen área conocida,
Entonces vamos a tener que el volumen es la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los volúmenes de cada rebanada. Y eso estamos diciendo que sería la suma desde k igual 1 hasta n del área de esa porción por el espesor que es el delta de x sub k. Y entonces, si yo quiero el volumen exacto, hacemos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de esa suma. Y si ustedes recuerdan, esto habíamos dicho que se llamaba la integral desde A hasta B. O sea que en el caso del volumen, lo que voy a integrar es el área de la sección transversal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí con...? Esta es la definición. Dice CAB el volumen de un sólido acotado por planos perpendiculares al eje X en X igual a A y X igual a B. Si A de X es una función continua que proporciona el área de una sección transversal, del sólido formado por un plano perpendicular al eje X en cualquier punto del intervalo AB entonces el volumen del sólido es la integral de AB, lo que ya habíamos mencionado, y lo estoy como formalizando para que les quede la definición tal cual. Entonces el volumen es la integral del área. Entonces vamos a determinar el volumen si se proporcionan sucesiones transversales.
perpendiculares a un diámetro de una base circular. Esta es la sección 6.3, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de la sección. Primero y segundo. Entonces este es el dibujo que el libro lo proporciona ahí. Entonces, Mierda. dice determinar. Bueno, use el método de rebanadas para encontrar el volumen del sólido si se proporciona sus secciones transversales perpendiculares a un diámetro de una base circular. Suponga que el radio de la base es 4. Suponga que el radio Yo jodo más que ella. de la base, silencia el micrófono por favor, es 4. Vamos a hacer el primero y el segundo. Entonces tengo una base circular en el piso, un círculo, y sobre el círculo se levanta un sólido donde las secciones transversales me dicen que son triángulos equiláteros en el primer caso. Entonces el sólido pues tiene esa forma extraña, ¿no? La base es circular y sobre esos círculos se están levantando triángulos equiláteros perpendiculares ahí a la base, ¿no? al círculo. Sí, más o menos visualizan cómo es el sólido. Esto se supone que es el piso del sólido, la base. ¿Sí? Tengo mi eje X, mi eje Y, me dicen que es un círculo de radio 4, o sea que cualquier puntico acá XY se relaciona por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado, ¿sí o no? Y entonces lo que me dicen es que sobre esa base, pues el sólido tiene secciones transversales dadas por triángulos equiláteros, o sea, de aquí digamos que se levantan triángulos equiláteros. Entonces lo que yo necesito es el área de un triángulo de esos, como es el área de cualquier triángulo equilátero ahí. Entonces, miren que la base del triángulo, por decirlo así, sería como tener 2y, ¿cierto? O sea, observen que la base del triángulo sería este lado, sería y por aquí y y abajo, o sea, 2 veces y. Entonces, vamos a buscar el área del triángulo. Para el área del triángulo, ustedes saben que es base por altura sobre 2. La base, voy a decir que es 2 veces y. Si es 2y,
es 2 veces la raíz de 16 menos x cuadrado. Ahora, para la altura. Si yo tengo que este lado es y, este lado es 2y, debo averiguar la altura del triángulo. Entonces, para la altura, sabemos que sería la raíz por Pitágoras de 2y cuadrado menos y cuadrado. O sea, la altura sería 4y cuadrado menos y cuadrado. O sea, la altura sería la raíz de 3y cuadrado. O sea, raíz de 3 por y. O sea que la altura es raíz de 3 por y, pero y es la raíz de 16 menos x cuadrado. Entonces, el volumen de ese sólido va a estar dado por la integral. Desde menos 4 hasta 4, que es donde vamos a hacer esos triángulos, ¿sí? Desde este valor que sería menos 4 hasta 4, o 2 veces de 0 a 4 si lo quiero tomar solo en los positivos, como quiera. Del área, el área estamos diciendo que es la base, que es 2 raíz de 16 menos x cuadrado, por la altura, que es raíz de 3 por raíz de 16 menos x cuadrado, sobre 2. O sea, el volumen de ese sólido va a estar dado por la integral desde menos 4 hasta 4 de, el 2 se cancela, me queda raíz de 3 por 16 menos x cuadrado, que se va la raíz, ¿cierto? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo fue que asumimos la relación del triángulo, que la hipotenusa era 2y y la base era y? Visualice, los triángulos se van a levantar perpendiculares a ese círculo. O sea, eso no está acostado, sino levantado ahí perpendicular al círculo. ¿Sí? La base del triángulo está sobre el círculo. Entonces, la base del triángulo es 2y. Y es un triángulo equilátero. O sea, si esta base es 2y, este lado es 2y y este lado también es 2y. Pero yo tengo que averiguar la altura. ¿Sí? Míralo acá. Profe, Este ¿y círculo por es qué la base. ¿Cómo? Sí, es porque asumimos que es equilátero. Porque acá dice, las secciones transversales son triángulos equiláteros. Listo, profe, ahora sí ya entendí. Y o sea, prácticamente, de pronto acá, si lo rayo acá, lo que yo estoy buscando es esta altura h. Si el triángulo es equilátero, los tres lados van a ser iguales. Y estoy diciendo que los tres lados son 2y. Entonces, de ahí es que me voy a buscar la altura. ¿Preguntas?
Si me preguntas, planteen el segundo, que es con base al mismo círculo, pero nos cambia la sección transversal, porque ahora las secciones transversales son semicírculos. Entonces planteen ese segundo. Aquí pues ya resolver esa integral, que eso es inmediato. Profe, ¿puede subir un poquito, por favor? ¿Qué tanto? Hasta ahí. ¿Cómo les quedó el segundo? Piensen que ahora las secciones transversales son semicírculos. Entonces el área de la sección transversal sería el área del medio círculo. O sea, un medio de pi por el radio al cuadrado. Y observen que el radio ahí me lo va a dar la y, ¿cierto? O sea, si vuelvo a pintar mis ejes,
Entonces, ahora lo que estamos diciendo es que se van a levantar semicírculos. Entonces, si uno levanta semicírculos, el área de ese semicírculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio del semicírculo? Sería y. Profe, el radio no me lo están dando ya cuando me dicen que el radio de la base es 4, ¿no sería el mismo? No, mire el dibujo. El radio de la base es 4, eso le sirve para la base del sólido, pero los radios que yo les estoy hablando son de los semicírculos, que son las secciones transversales, que eso depende de dónde las dibuje. ¿Sí? En cualquier X entre menos 4 y 4, que es donde está su sólido, usted va a hacer un semicírculo. Entonces el radio va a estar sujeto es al semicírculo. El de 4 es ese círculo rojo que yo hice ahí. Y usted sobre él va a hacer los semicírculos. ¿Sí? Sobre él Sí, va a profe. hacer los Entonces, semicírculos. el radio sería Y. El radio va a ser Y, exacto. Radio Y. Entonces el área va a ser un medio de pi por el radio al cuadrado. O sea, un pi medios prácticamente por y cuadrado. O sea que el volumen va a ser la integral desde menos 4 hasta 4 de pi sobre 2 por el radio al cuadrado, que es y cuadrado, o sea, sería 16 menos x cuadrado. Eso de x, perdón. ¿Cierto? ¿Sí o no? Aquí también está la relación, obviamente, xy dado por x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado. Esto es para el segundo. ¿Listo? Sí, señora. Vamos a mirar el 8. Ahí mismo de los ejercicios del libro. Entonces el 8 dice, suponga que la pirámide que se muestra en la figura no es exactamente esta figura, pero esta tiene como más color. Tiene una altura h y base cuadrada de área b. Entonces el área de la base me dicen que es b. Y la altura de la pirámide es h. Dice, demuestre que el volumen de la pirámide está dada por una expresión. Yo quiero calcularlo, más que demostrarlo, quiero que calculemos cómo es el volumen de esa pirámide. Entonces, tengo acá mi eje X, mi eje Y.
Bueno. Yo no voy a hacer todo el dibujo, sino se supone que la base va cuadrada de la pirámide. Y pero me quedó más rectangular, pero no importa. En general, quiero que tengan en cuenta, bueno, este punto va a ser, voy a decir que este lado, la base de la pirámide es B. Entonces, si pongo mi eje en ese punto, centrado ahí en la mitad, pues va a ser B medios esa parte del lado. Y aquí está H. ¿Sí me hago entender ahí con los ejes? O sea, yo voy a decir que cada lado de la pirámide es B. Por eso voy a tomar ahí B medios. Entonces las secciones transversales, como ahí el dibujo lo indica, son cuadradas. En este dibujo no se ve tanto lo cuadradas, pero la idea es que son cuadradas. Entonces necesito averiguar cómo es el área de una sección transversal de esas, cómo es el área de ese cuadrado. Entonces, lo que yo quiero es que tengamos en cuenta este triángulo, donde este lado es B medios y el lado grande es H. Y si yo tengo aquí, que es donde estoy haciendo la sección transversal, ese es un punto donde esto es X y la altura aquí es Y. O sea, este es un punto cualquiera XY. ¿Sí? Este valor es un X cualquiera y aquí una altura Y. Entonces hay una semejanza de triángulos entre este triángulo pequeñito, donde esta altura, ¿cuál es la altura de ese triángulo pequeño? H menos Y. H menos Y, sí señor. Entonces yo puedo decir que H menos Y es a H como X es a B medios, por ejemplo. Y entonces aquí puedo relacionar X con los demás valores. Puedo decir que X es B medios por H menos Y sobre H. Y si despejo X de ahí. Y entonces el área de la sección transversal, miren que sería X, el lado sería 2X, el área de la sección transversal sería 2X al cuadrado, ¿cierto? Si yo estoy diciendo que este lado, esto mide X, pues este lado completo va a ser 2 veces X. Y pues el área, como es un cuadrado, sería 2X. El volumen va a estar dado por la integral. ¿De dónde a dónde vamos a hacer esos cuadrados? Se van a hacer desde 0, que sería la base, hasta la altura H. De 0 a H del área. Y el área, pues estoy diciendo que sería 2X, pero X es B medios por H menos Y sobre H al cuadrado por dy. Entonces este 2 y este 2 lo puedo simplificar y entonces el volumen sería la integral de 0 a h de b cuadrado. Si los separo, me queda h menos y cuadrado sobre h cuadrado por dy. Entonces el volumen sería b cuadrado
y h cuadrado son constantes de la integral. B cuadrado sobre h cuadrado por la integral de 0 a h de h menos y al cuadrado por dy. Como vamos a integrar es con respecto a y, entonces esta integral sería menos h menos y al cubo sobre 3. Y esto lo evaluamos entre 0 y h. O sea que el volumen sería b cuadrado sobre h cuadrado. Si evalúo cuando y vale h, h menos h se va, me daría 0. Menos, con este menos quedaría más. Y cuando y vale 0, me quedaría h al cubo sobre 3. O sea que simplificando me quedaría b cuadrado por h sobre 3. ¿Quién es b cuadrado? Es la base, es el área de la base, entonces me queda b por h tercios, que es lo que pide que demuestre ahí el ejercicio. 8. Profe, una pregunta. Pregunte. Cuando usted elevó el área al cuadrado, ¿este 2 es el 2 que canceló con b medios? El 2 del 2x. O sea, Sí, primero cancelé el 2 y luego sí elevé al cuadrado. El área es 2x. listo. El área sería, lo puedo escribir mejor acá, 2 y x lo tenía arriba. B medios por h menos y sobre h, eso es x. Y si lo elevo al cuadrado, pues aparte, primero cancelo el 2 y luego sí desarrollo el cuadrado. Profe, ya estamos mirando es el área de ese triángulo que usted dibujó, no como tal No, de la rebanada. de la rebanada, el área de la rebanada. O sea, es que la rebanada, yo estoy diciendo que la rebanada, este lado es x, desde el eje hasta el punto acá donde voy a construir. Esto es x, entonces esta cara de la rebanada es 2x, y como son cuadradas, pues va a ser 2x al cuadrado. Porque el x yo lo mido desde el eje. Profe, también hay otra manera, creo que de hacer el área, que es midiendo el volumen de las rebanadas, ¿no? ¿Eso se puede hacer también? Es que aquí lo que estamos planteando es toda esa sumatoria de los volúmenes de la rebanada. Lo que pasa es que el ancho de la rebanada es el de x. Por eso, por definición, uno dice que es la integral del área. Pero en esencia, o sea, el grosor de la rebanada es el diferencial. Cuando yo digo el área por el de x, me estoy refiriendo al volumen de la porción. ¿Sí? Por eso reemplazamos acá el volumen como el área por el de x, y eso me lleva a la integral del área. O sea, lo que uno hace es partir el sólido en todas esas rebanadas que van a ser cuadrados y hallarle el volumen a cada rebanada. Pero el volumen de esas rebanadas, como le hacemos el límite al infinito, esas rebanadas, el grosor, la idea es que sea mínimo, tenga grosor de x, y por eso es que uno termina integrando solamente el área. Sí, aquí se supone que la rebanada sí tiene un grosor, que es el de x. Entonces, lo que yo les digo acá es que este lado, desde el eje hasta acá mide x. Entonces, esta cara de la rebanada va a tener de lado 2x. Donde sea que la dibuje. Este lado va a ser 2x.
¿Sí? ¿Preguntas? Pero yo les iba a decir que para el parcial del sábado, ¿qué tal si dejamos entonces todas las técnicas de integración y áreas? Y volumen lo dejamos para el último. ¿O prefieren que incluyamos volumen en este? Volumen, No, profe. mañana hablaríamos del método de discos y cascarones. Eso para el último, ¿no? Profe, yo también opino que para el último. Uy, Para sí, el último. profe. Profe, mejor para el Hacemos sus último. aplicaciones. Pero áreas sí en este. Áreas sí está decidido que en este. Sí, Ese profe, sí está áreas. en discusión. Sí, ahora sí, Sí, pero profe. Lo de Arias es lo que estábamos haciendo ahorita de mirar cuál gráfico de arriba y eso, ¿no? Sí, señor. Sí, Sí, profe. yo creo que estaría bien. Listo. Ahorita en 4 minuticos se les abre un quiz en Moodle de técnicas de integración. Entonces, para que lo resuelvan, tienen hasta las 12 para resolverlo. Profe, es como usted lo puso el pasado, de No, tipo sin... son dos ejercicios de técnicas de integración, o sea, 2 integrales por resolver. Las pueden ver de una vez las dos. ¿Pero toca subir fotos? No, Ah, vale. Vale, profe. bueno, de esta parte de rebanadas, les recomiendo que miren el ejercicio 42. Hoy con tiempito, con calmita. Traten de hacer ese ejercicio y me cuentan cómo les va mañana. Entonces, en el parcial vuelven a entrar todas las técnicas y áreas. Profe, una pregunta, la figura que, bueno, la que nos acabo de decir, la estoy viendo, el corte que genera es una parábola, bueno, media parábola. Ya, el 42. Sí, la que nos acaba de decir. No, se supone que quitan una cuña y se supone que es un triángulo lo que están quitando. Ahí pues pareciera por la forma del ángulo del dibujo, si uno tiende a ver esto como si fuera redondo, ¿no? Pero se supone Sí, que eso, las sesiones, el corte va recto, entonces las y las sesiones que van a rebanadas considerar serían, son triángulos. sí, La o sea que rebanada, las rebanadas van a ser triángulos. sí, porque se vaya del En, volumen de la... en los dos ángulos van a seguir siendo triángulos, ¿verdad? Sí, Gracias, profe. bueno, ya todos a Moodle. Me cuentan acá si pudieron visualizarlo y si lo programé bien la hora o no. Está en la pestaña de métodos de integración. O sea, no en la pestaña donde encontraron el parcial pasado, sino en la siguiente pestaña. Sí, ahí sale que a las 11:30. 11:30. O sea, ya. Sí, Listo, profe, ya, ya Y me dejan ahora ya se dice participar. puede hasta las decir. 12. Ya se puede ver.
Listo. La hora está hasta las 2. Sí, señora. ¿Me recuerda el nombre de la chica que debo mirarle un correo para hacer esto de una vez mientras ustedes están en el quiz? Hola, profe. Natalia Niño Manrique. Natalia Niño. Ya me voy a Si mirar. quiere, profe, entonces le reenvío otra vez el correo para... Ahorita o- hagas quiz de esto, ¿no? Yo lo tengo ahí. Yo los había archivado en una carpeta. Los correos con el- Vale, gracias, Natalia profe. Niño. Niño. Sí, sí, señora. Listo.